En 1 de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la gracia del perdón. Ayer tratamos sobre el tema de la redención por su sangre. Y al hacer esta confesión de que ya no vivimos en el territorio del enemigo, sino que estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Hoy estaremos tratando sobre la otra ramificación de la redención, que es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué al ser humano se le dificulta tanto pedir perdón o perdonar? Esto es algo que está muy arraigado en nuestra propia naturaleza y que nosotros mismos sabemos que es. El profeta Samuel describió a David como el dulce cantor de Israel y dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. No había ningún otro como él, que no se atrevía a dar un solo paso si primero no lo consultaba con Dios. En poco tiempo salió del anonimato y se convirtió en uno de los más grandes guerreros del pueblo de Israel, después de haber vencido al gigante Goliat. Años después es ungido como rey de Israel y siempre mantuvo su corazón humilde y fiel a Dios. Logró llevar a la nación de Israel a la cúspide. Este tremendo hombre de Dios que ganó las batallas más aguerridas no se cuidó y cayó bajo los encantos de la mujer de uno de sus valientes soldados. David no había tomado conciencia de la magnitud de su pecado hasta que Dios tuvo que enviar al profeta Natán para confrontarlo y para hacerle ver la magnitud de su pecado. Luego de escuchar las palabras conmovedoras del profeta Natán, David no tuvo más remedio que confesar su propio pecado. Esto está en 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Su arrepentimiento fue verdadero, genuino, acompañado de muchas lágrimas y de profundo dolor, con el deseo de renunciar a todo. El fruto del arrepentimiento del rey se vio reflejado en que jamás volvió a incurrir en algo similar. Fue capaz de romper definitivamente con aquel pasado que le trajo tanta desdicha. Su oración de arrepentimiento no fue superficial, sino llena de un verdadero lamento. En ella surgió el Salmo 51, en el cual expresa: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto está en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, verso 7. David apeló a la sangre del Cordero de la Pascua cuando se aplicaba con ramas de hisopo para proteger a todos los primogénitos de los judíos que vivían en Egipto, lo cual es un prototipo de la sangre del Cordero inmolado de Dios. David, por causa de haber encubierto su pecado, tuvo que enfrentar la enfermedad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. También se enfrentó a la crisis emocional. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y también pasó por un desierto económico. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo esto está en el Salmo 32, versos 3 y 4. Pero añade: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La victoria se logró cuando David confesó su pecado. Pues el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Apreciado amigo, ya el tiempo se culminó, pero si en verdad se identifica con esta situación de David, que el pecado ha tocado su corazón, este será un momento clave para renunciar a esto y volver su rostro a Dios. Había un pequeño niño visitando a sus abuelos en su granja.
Él tenía una resortera, catapulta, con la que jugaba todo el día. Practicaba con ella en el bosque, pero nunca daba en el blanco. Estando un poco desilusionado, regresó a casa para la cena. Al acercarse a casa, divisó al pato, mascota de la abuela. Sin poder contenerse, usó su resortera y le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y espantado, y todavía en pánico, escondió el cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta que su hermana lo estaba observando. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo: Lucrecia, acompáñame a lavar los platos. Pero Lucrecia dijo: abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina. Y ella le susurró al oído: ¿recuerdas lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. En otra ocasión, el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca y la abuela dijo: lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida. Pero Lucrecia, con una sonrisa, dijo: yo sí puedo ir, porque Pedro me dijo que le gustaría ayudar. Nuevamente le susurró al oído: ¿recuerdas lo del pato? Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó. Transcurridos muchos días en que estaba haciendo sus propias tareas y las de Lucrecia, finalmente no pudo más. Fue donde la abuela y confesó que había matado al pato. Ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo: amorcito, yo ya lo sabía. Estuve parado en la ventana y lo vi todo, pero porque te amo, te perdoné. Lo que me preguntaba era: ¿hasta cuándo permitirás que Lucrecia te tenga como esclavo? Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, pero en esta ocasión va a poner su mano en el corazón, va a mirar a Jesús con los ojos de la fe y le va a decir: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. No entres en juicio con tu siervo. Pido que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me lave de todo pecado y de toda maldad. Trae restauración total a mi vida y a mi familia. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: restauré mi relación con Dios porque reconocí mi pecado, me arrepentí y lo confesé delante de mi Señor.